Resulta que para poder realizar este ejercicio, lo primero que debo de entender es que hay funciones. Una función es una definición basada en operaciones. Como que hay un por y hay una suma, eso es una función. Como que hay una resta y una multiplicación, eso es una función. Pero deben estar aplicadas a la misma variable que se llama variable independiente. Si ustedes observan, aquí nada más hay una x y aquí nada más hay una x. Esa es la variable independiente. Y solamente debe de haber un resultado. El que haya solo un resultado implica que en las raíces tienen que tomar o el positivo o el negativo, pero no pueden tomar los dos. Por eso en algunas ocasiones se los van a estar mostrando tal cual. Y lo más importante para conceptualizarlo es que va a haber abscisas y que esas abscisas van a estar en la variable independiente. Y va a haber ordenadas, pero esas ordenadas van a estar en la variable dependiente. O sea, si sustituyen abscisas, que son números, van a obtener ordenadas, que son números. Pero a veces en la variable independiente van a sustituir términos, polinomios y funciones, y también van a obtener términos, polinomios y funciones. Pero entonces ya no se llama abscisa y ordenada, ya se llama argumento y ya se llama imagen. Y la dualidad es la que quiero que ahí les quede claro, que la variable dependiente tiene imágenes y tiene ordenadas. Y la variable independiente, tiene abscisas y tiene argumentos. Si ustedes entiendan esa dualidad de los nombres, esto está súper rápido. Vamos a empezar a hacerlo para que vean que esto tiene mucha facilidad. Me están diciendo, en el inciso A, tú debes de calcular la función f más la función g, y todas tienen la misma variable independiente que se llama x. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues lo que debo de hacer es escribir la función f. ¿Cuál es la función f? Pues la función f es 2x más 1. Y luego le tienes que sumar la función g. ¿Cuál es la función g? Pues es 8 menos x, perdón, es 8 menos 4x. Si se acuerdan, es la función f más la función g. Pero no es necesario los paréntesis porque los paréntesis indican agrupación. Y no son necesarios los paréntesis porque este más tendría que aplicar propiedad distributiva, y de todas maneras queda el mismo signo. Entonces no tiene ningún sentido escribir los paréntesis. Y entonces de aquí pues ya está súper fácil el asunto, porque lo único que debo de hacer es operaciones. ¿Con quién hago operaciones? Pues primero me doy cuenta que hay términos semejantes, y como hay términos semejantes, entonces yo sé que este y este son términos semejantes. Y como uno es positivo y el otro es negativo, por lo tanto lo que debo de aplicar es la ley de la resta. Y si aplico la ley de la resta, me va a quedar que los coeficientes se restan y se deja el signo del mayor, y por lo tanto aquí es un menos 2x. Y eso precisamente es f más g de x. Y de manera similar, resulta que tengo más términos semejantes, y los otros términos semejantes es este 1 y este 8. Por lo tanto, si aplico ahí, en lugar de la ley de la resta, utilizo la ley de la suma, se suman los números y se mantiene el signo, por lo tanto ahí obtengo un más 9. Y acuérdense que hay estándares, y esos estándares para dar los resultados es, aquí se los vuelvo a poner, los estándares son, si hago esto ya saben que es porque falla la aplicación y tengo que hacer ahí maravillas para que reaccione. Los estándares son, necesito hacer todas las operaciones. El otro estándar es que no debe de haber exponentes negativos. El otro estándar es que no debe de haber exponentes que sean fracciones impropias. Y el otro estándar es que no debe de haber raíces en el denominador. Que eso ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Y como todo esto cumple con los estándares, porque no puedo hacer operaciones porque no son términos semejantes, no hay exponentes negativos, no hay exponentes que sean fracciones impropias y no hay raíces, pues ya acabé. Y aunque no vea el resultado, si se dan cuenta, pues aquí ya llegué, ¿no? Que es ese D. Ok. Ya saben que si tienen una duda, luego me la hacen, ¿no? No se esperen hasta el final. Luego me la hacen, por favor. Bueno.
Luego me dice el inciso B me dice que hay que hacer una resta. Por lo tanto, vamos a escribirlo por aquí. El inciso B me está diciendo que a la función f le reste la función g y todas dependen de la misma variable independiente. Por lo tanto, lo único que deben de hacer es primero escribir la función f y luego escribir la función g. ¿Cuál es la función f? Pues la función f es 2x más 1, 2x más 1, y a esa y a esta le van a restar la función g, y la función g es 8 menos 4x. Es 8 menos 4x. Y entonces empieza a tomar decisiones y se van a dar cuenta que este paréntesis no tiene sentido que lo escriba porque no son términos semejantes, pero este paréntesis sí es importante que lo deje porque este paréntesis me está indicando una propiedad distributiva distribuyendo la multiplicación sobre los dos elementos de la resta. Y entonces, ya que tengo eso, me regreso a toda la conceptualización de álgebra y entonces lo que sé es que primeramente debo de aplicar la propiedad distributiva. ¿Por qué la propiedad distributiva? Pues porque voy a distribuir la multiplicación sobre el primer elemento que es el minuendo y sobre el segundo elemento que es el sustraendo. Obviamente si aplico la propiedad distributiva, lo que debo de aplicar aquí va a ser la ley de los signos y ya con eso pues resulta que también me doy cuenta con mis ojitos de la cara que hay términos semejantes. Y como hay términos semejantes, entonces me doy cuenta y observo que este y este son términos semejantes. Obviamente hay una propiedad distributiva y también me doy cuenta que este que está aquí y este que está aquí son términos semejantes. Acuérdense que hay una propiedad distributiva, y como hay una propiedad distributiva, este está multiplicando. Por lo tanto, ya puedo escribir que f menos g, los dos dependiendo de la misma variable que es x, es, como aquí hay un menos por menos, este menos por menos me da más. Por lo tanto tengo más 4x. Y como aquí tengo un 2x, pues quiere decir entonces que hay que aplicar la ley de la suma. Y si aplico la ley de la suma, entonces me va a quedar un 6x. Y de manera similar con los otros, como este me da negativo y este es positivo, entonces voy a aplicar una ley de la resta. Y si aplico la ley de la resta, me quedo menos 7. Y entonces revisando los estándares, ya no hay operaciones, ya no hay exponentes negativos, ya no hay exponentes de fracciones impropias, ya no hay restas en el denominador. Conclusión, ya acabé. Ya hasta ahí se llega. Entonces, si ustedes se dan cuenta, solamente hay que entender qué es lo que significa y qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque es pura álgebra, no es, o sea, no es tan complicado como pareciera, ¿no? Bueno, entonces, acuérdense que estoy grabando la asesoría para que si les hizo falta o se les perdió algo, luego lo hagan, ¿no? Y también acuérdense que si el inciso C, lo que me está diciendo es que ahora va a ser g menos f de x. Y entonces otra vez, primero escriban la función g y le restan la función f. Por lo tanto, la función g, si se acuerdan, es 8 menos 4x y lo que tienen que hacer es restarle la función f, pero la función f es 2x más 1. Y entonces, tomando decisiones, este paréntesis no debe de estar porque resulta que ese paréntesis pues está agrupando dos cosas que ni se tienen que agrupar porque son términos semejantes. Y otra vez, vuelvo a hacer todo lo mismo. Me doy cuenta que hay una propiedad distributiva, porque la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma. Luego me doy cuenta que también necesito aplicar la ley de los signos, porque hay un más por más y un menos por menos. Y al igual que en la otra, pues resulta que hay términos semejantes. Y los términos semejantes es este que tengo aquí con este que tengo acá. Y este que tengo acá con este que tengo acá. Entonces, otra vez,
aplico el concepto de términos semejantes. Y obviamente estos dos me van a quedar negativos, por lo cual necesitamos aplicar la ley de la suma. Y estos dos, uno es positivo y el otro es negativo, por lo tanto tengo que aplicar la ley de la resta. Y entonces la función g menos la función f, las dos dependiendo de la variable independiente, me va a quedar con respecto a las x, al término lineal es un menos 6x, y con respecto al término independiente me va a quedar un más 7. Y como ya no hay operaciones, como ya no es exponente negativo, como no hay fracciones impropias en el exponente y no hay raíces en el denominador, pues ese ya es el resultado y ya se acabó. Entonces, recapitulando todo, nada más hay que identificar cómo lo debes de escribir. Y inciso D dice que es la multiplicación. Entonces, si hago la multiplicación, este es f por g de x. Y eso quiere decir que agarro la función f, y la función f es 2x más 1, y la multiplicas por la función g, que es 8 menos 4x. Y entonces todo eso se convierte solamente en propiedad distributiva. Entonces aplica propiedad distributiva. ¿Cuál es la propiedad distributiva? Hay que distribuir la multiplicación sobre los elementos. Y eso implica que hay que multiplicar este por este, y hay que multiplicar este por este, y hay que multiplicar este por este, y hay que multiplicar este por ese. Pero a final de cuentas, pues nada más hay que multiplicar. Y eso implica que también voy a utilizar la respectiva ley de los signos. Y en su momento, si fuera necesario, la ley de los exponentes. Y pues ya. Entonces me queda que f por g de x es 2 por 8, 16x. Signos menos 2 por 4, 8. X por x, x cuadrada. Luego más 1 por 8 es más 8. Y por último, más 1 por menos 4, pues es menos 4x. Y de ahí, pues nada más hay que darnos cuenta que este niño de acá y este niño de acá son términos semejantes. Y entonces con el concepto de términos semejantes, lo que voy a aplicar es la ley de la resta. Si aplico la ley de la resta, entonces ya me queda que f por g de x es menos 8x cuadrada más 12x más 8. Si se dan cuenta, no me van a preguntar la de g por f, porque como es la propiedad conmutativa, el orden de los factores no tal el producto, entonces una g por f es lo mismo que una f por g, porque es propiedad conmutativa. Y entonces me voy al inciso E. Donde en el inciso E muy seguramente me están preguntando f sobre g de x, porque estamos explorando todas las operaciones. Déjenme decir si es así. Sí, es así. Y entonces lo único que dice aquí es que tomes a la f, que es 2x más 1, y lo dividas entre la g, que es menos 4x más 8. Y ya. Ahí el pequeño problema es que no pueden hacer la operación porque les van a quedar números racionales. Y como no pueden hacer la operación, así se queda. Hasta aquí se ve. Solamente así se queda. O sea, como que nada más le están pidiendo escríbanlo y ya. No hay nada que hacer. ¿Por qué no se puede hacer la división? Pues no se puede hacer la división porque 2x más 1 lo tienen que dividir entre menos 4x más 8. Y comenzando, acuérdense que tienen que dividir este entre este. Y entonces si dividen el dividendo entre el divisor, me va a quedar menos 1/2. Y aquí arriba no se acostumbra a escribir números racionales. Por eso no se hace y ahí se queda.
Si se pudiera hacer, pues sí la hago, ¿no? Pero como me quedan números racionales, por eso el resultado se llega hasta ahí y no se hace nada más. Por esa única y exclusiva razón. ¿Sale bien? Acuérdate, una función es una definición basada en operaciones. O sea, estás representando algo biológico, físico, químico a través de operaciones. Estoy representando un crecimiento de un árbol. Y si tú te pones a pensar, un crecimiento de un árbol no es una ecuación, porque solamente estás viendo el comportamiento. Entonces, como estás juntando comportamientos, es como si estuvieras en tu casa y dijeras, un proceso es barrer, el otro proceso es trapear. ¿Los puedo juntar? Pues sí, ¿no? O los agregas o los quitas. Acuérdate que la operación es una instrucción. Suma, agrega procesos. Resta, quítale procesos. Divide, reparte procesos. Entonces lo que estamos viendo es cómo lo implementas en la naturaleza. Entonces hay algunas cosas que sí se pueden realizar porque puedes hacer ley de la suma y ley de la resta, pero otras no, porque ahí en el caso de la división te está dando un número racional en la línea de resultados y eso no se acostumbra. Entonces lo dejas así. En otras palabras, lo único que te estamos haciendo es haz operaciones entre términos. O sea, esto que te estoy mostrando es álgebra, pero con la connotación que estás uniendo dos procesos a través de una suma, de una resta, de una multiplicación. Y a dónde vamos es que en algún momento de la vida tú vas a tener un laboratorio y dices, a ver, ¿qué hago primero? O primero destilo o primero esterilizo. O primero caliento o primero congelo. Y tienes que unir procesos. Precisamente es eso, una función es un proceso, porque te está definiendo un comportamiento a través de operaciones. Lo que debes de aprender es hasta dónde llego. Hasta dónde llegas, lo que dice álgebra. ¿Qué dice álgebra? Todas las operaciones que puedas hacer, no exponentes negativos, no exponentes fracciones impropias y no raíces en el denominador. Y en ese caso ese resultado no es muy utilizado, o sea, no se hacen divisiones así y lo único que llegas es a la expresión. ¿Ya? Algunas sí se van a hacer porque depende de la operación. Y ahí es donde debes de tomar decisiones, ¿no? ¿Qué son operaciones? Jerarquía de operaciones. ¿Qué son jerarquía de operaciones? Ley de la suma, ley de la resta, leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes, todo lo que aprendimos en tercero. Nada más es lo que puedes hacer y ya. Lo que no se puede hacer, no lo haces. Pero no es que no lo puedas hacer. Las operaciones tienen sus limitantes. Todavía no hemos llegado a ecuaciones. Eso solamente son operaciones. Por eso no hay operaciones inversas. No hay operaciones inversas porque no es una ecuación. Solamente es un proceso que tú quieres ver cómo funciona, pero todavía no estás teniendo una ecuación. Cuando llegas a las aplicaciones, ahí sí ya vienen ecuaciones. ¿Está bien? Bueno, la otra es similar, la otra división. A la que quiero llegar es a la función composición, que esa es un poquito más complicada, aunque no tiene la gran cosa, ¿no? Entonces creo que ese es el inciso G. Así es el inciso G. En el inciso G les están pidiendo la función composición de f y de g. Y ahí es lo que necesito que entiendan, que eso que está ahí se va a escribir también como f g de x. Vamos a entenderlo. Este que está aquí recibe el nombre de argumento. ¿Por qué recibe el nombre de argumento? Porque no es un número. Recuerden que les había explicado hace ratito. En la variable independiente tú vas a sustituir las abscisas. Pero si no son abscisas porque no son números, entonces se llaman argumentos. Y esos argumentos pueden ser un término, un polinomio o una función. Y en la variable dependiente vas a obtener ordenadas siempre y cuando sustituyas abscisas. Pero si no sustituyes abscisas, vas a obtener términos, polinomios o funciones, y a eso se le va a llamar imagen. Entonces, lo que está ocurriendo es que ustedes van a sustituir una función. ¿Dónde la van a sustituir? En la variable independiente. Lo que van a hacer aquí es sustituir una función, o sea, un argumento, en la variable independiente.
Y acuérdense que sustituir quiere decir reemplazar. Entonces, les vuelvo a escribir por acá las funciones para que la tengamos a la mano. Es una f de x que habíamos dicho que es un 2x más 1. Un 2x más 1. Y también tengo una g de x que es un 8 menos 4x. Es un 8 menos 4x. Entonces, fíjense bien, fíjense bien. Esta se llama variable independiente. ¿Por qué? Porque es la letra donde se aplican las operaciones. Esta se llama variable independiente. Pero las dos son variables independientes de funciones diferentes. Entonces, lo que les están diciendo aquí, esta forma de escribir, que es esta misma manera de escribir, les están diciendo, en la función f, déjenles cambio de color. En la función f, ¿cuál es la función f? Esta es la función f. En la función f, quiero que tú sustituyas este argumento en la variable independiente. Y si sustituyes este argumento en la variable, quiere decir que tienes que reemplazar a esta variable por este argumento. Pero ese argumento es el de abajo. Por lo tanto, lo que tienen que escribir es el 2 de la función de x por una variable independiente que ahora va a ser reemplazada por el argumento. Y el argumento es la función. En otras palabras es 8 menos 4x. Y el más 1 es el más 1 que tienen en la función. Eso es lo que están haciendo en una función composición. ¿Qué es la función composición? Pues quiere decir que vas a sustituir una función en la variable independiente. Vamos a hacer a la par el inciso h. Y el inciso h está diciendo que tienes la g y vas a hacer la función composición con la f. Pero eso quiere decir que en tu función g vas a sustituir un argumento que es la función de x. O sea, vamos a catafixiarle. La función g es un 8 menos 4x. Pero en la variable independiente, tú vas a sustituir un argumento. Y el argumento que tú vas a sustituir es la f de x. En lugar de la variable vas a sustituir ese argumento. ¿Por qué se llama argumento? Porque no es una abscisa. Es un término, es un polinomio o es una función. Y entonces, debido a eso, quitas esta x y lo que vas a escribir es el 2x menos 1. Eso quiere decir la función composición. Está sustituyendo argumentos, no está sustituyendo abscisas. Y por lo tanto, como está sustituyendo, pues lo único que debes de hacer es lo que veas ahí. Y lo que ves con tus ojitos de la cara es que aquí hay una propiedad distributiva. Entonces, lo que vas a aplicar precisamente es una propiedad distributiva. También aquí estás viendo una propiedad distributiva porque multiplicas este por este y este por este. Y entonces, en el primer caso, te va a quedar que la f composición g, ya estamos en álgebra, o sea, ya pasó la conceptualización de qué es sustituir el argumento en la variable independiente. Aquí te va a quedar un 16 menos un 8x más 1. Y en la otra, que se llama g composición f, en la otra aplicando la propiedad distributiva, te va a quedar un 8 menos 8x más 4. Y ya de ahí me doy cuenta en ambos casos que hay términos semejantes. Los voy a marcar. Este y este son términos semejantes. En el otro caso también este y este son términos semejantes. Y por lo tanto, con los términos semejantes, lo que debemos de aplicar en este primer caso es la ley de la suma. Y con los otros términos semejantes, lo que debemos de aplicar también es la ley de la suma. Porque los dos son positivos. Y por lo tanto, f composición g de x es 17 menos 8x. Y g composición f de x es 12 menos 9x.
Considerando que ya realicé todas las operaciones porque ya no son términos semejantes y no se puede aplicar ley de la suma y de la resta, los exponentes no son negativos, no hay exponentes que sean exponentes impropios, fracciones impropias, perdón, y no hay restas en el denominador, pues ya cae. Entonces, como le decía a su compañera, no es una ecuación, solamente tienes que hacer operaciones. ¿En qué te riges? En la jerarquía de operaciones. ¿En qué te riges? Leyes de los exponentes, propiedad de los exponentes, propiedad distributiva, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ¿dónde se los pongo? ¿Dónde se los pongo? Aquí se los escribo. Dominio y rango. El dominio es en las abscisas. El rango es en las ordenadas. ¿Qué quiere decir el dominio? El dominio quiere decir todas las abscisas. ¿Qué quiere decir el rango? Quiere decir todas las ordenadas. Y si ustedes se acuerdan, la abscisa es la primera parte de la coordenada. O sea, que si por acá tengo un punto A, la abscisa es lo primero que escribo. La ordenada es lo segundo que escribo. Entonces, si ya sé que el dominio son todas las abscisas, el brinco para que yo pueda llegar a cálculo diferencial es que las abscisas son la variable independiente y la ordenada es la variable dependiente. Si les queda claro el concepto que dominio es abscisa y variable independiente, o sea, las tres es lo mismo pero con diferentes nombres, y rango, ordenadas y variable dependiente es lo mismo, solamente hay que entender lo que ahorita les voy a decir. Esta que está aquí, ¿qué es? ¿Es abscisa o es ordenada? Es abscisa, porque es la variable independiente, ya. Ahora, piénsenle un poquito. Si sustituyen aquí un número negativo, piensen el número negativo que quieran. ¿Lo pueden multiplicar por -2? ¿Se puede o no se puede? Sí, ¿no? No hay ningún problema. Ya vimos los negativos. Ahora díganme, ¿en esta abscisa pueden sustituir el 0 y luego multiplicarlo por -2? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Sí. Sí, porque -2 por 0 me da 0, ¿no? Se puede hacer la operación. Ahora díganme, ¿en esta abscisa se puede sustituir algún valor positivo y luego multiplicarlo por -2? Pues Sí. también, ¿no? Eso quiere decir que por ese simple análisis que les acabo de decir, puedo sustituir negativos, el 0 o positivos. Quiere decir que nada más por eso que les dije, el dominio es desde menos infinito hasta más infinito, porque no hay ninguna restricción, ninguna. Y si ustedes le piensan, resulta que en esta que se llama abscisa, en esta que se llama abscisa, en esta que se llama abscisa y en esta que se llama abscisa, ocurre lo mismo. Pueden sustituir cualquiera y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque un número negativo lo pueden elevar al cuadrado. Un número negativo lo pueden multiplicar por el 12. Pero también el número positivo lo pueden elevar al cuadrado. Y el número positivo lo pueden multiplicar. En otras palabras, voy a llegar a una conclusión ya más importante. No hay ningún número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé el -3. Ese es el gran problema que yo tengo cuando estoy viendo lo de el dominio y el rango. Entonces, lo que ocurre cuando ustedes tienen una raíz es que si aquí tienen un x cuadrada menos 9, por ejemplo, entonces ese valor debe de ser positivo. El que sea más grande que 0 quiere decir que es positivo. Pero el análisis por inecuaciones es un poco complicado. Es más fácil hacer la gráfica. Ya sea que sea una parábola, una elipse, una hipérbola, una circunferencia, es más rápido porque tienen el recurso de geometría analítica. Si no tienen el recurso de geometría analítica, van a tener que utilizar el recurso de desigualdades y eso es un poquito más complicado. Entonces, en este caso el dominio, lo que tienen que ver, y solamente las raíces, que les queda claro, cuando tengan exponentes no hay ningún problema, el dominio es de menos infinito a más infinito, pero cuando tienen raíces, entonces hay que revisar al radicando,
Recuerden que el radicando es lo que está dentro de la raíz y el radicando debe de ser positivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen aquí? Pues lo que hacen es la propiedad de la igualdad. ¿Cuál es la propiedad de la igualdad? Pues la propiedad de la igualdad es que deben de hacer la misma operación en el miembro izquierdo y en el mismo derecho. Por lo tanto, en el miembro izquierdo suman 9 y en el miembro derecho también suman 9. Cuando hacen eso, les queda entonces una x cuadrada que es mayor o igual que 9. Y entonces, otra vez hay que aplicar nuevamente la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad aquí surge que es una raíz cuadrada entre una raíz cuadrada. ¿Sale bien? Y en ese momento les va a quedar que esto por operaciones inversas me queda una x. Dejen aquí se los escribo. Por operaciones inversas me queda una x y por definición de radicación les va a quedar un 3. Esto es mayor. Ay, disculpen. Esto es mayor que 3. ¿Sale bien? El gran pequeño problema es que si ustedes se acuerdan, la definición de radicación me lleva a decir que la raíz de 9 puede ser o más 3, pero la raíz de 9 también puede ser menos 3. Ese es el gran problema que ocurre. Y por lo tanto, aquí tienen que ponerle a fuerzas valor absoluto. ¿Por qué a fuerzas? Porque no saben si es uno o es el otro. Y entonces viene la interpretación. Y esta interpretación es la importante. Cualquier duda que les surja me lo dicen, porque este es un concepto que casi no han visto. Esta se llama eje de las abscisas. Aquí tengo al 0, aquí tengo al 3 y aquí tengo al 3. Si se dan cuenta, ya hay una cosa muy rara y muy extraña, porque no estoy poniendo menos 3, sino estoy poniendo más 3. Porque esa gráfica es la de valor absoluto. O sea, el valor absoluto no tiene signo negativo ni tiene signo positivo. El valor absoluto solamente tiene 13. Aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Aquí hay un 2 y aquí hay un 2. Aquí hay un 4 y aquí hay un 4. Esa es la gráfica del valor absoluto, no tiene signos. Si se dan cuenta que en medio, está el 0, pero para la izquierda y para la derecha los números están creciendo. ¿Sale bien? Entonces, lo que deben de entender es lo del kinder. En el kinder les decían, si aquí tengo eso y eso, el cocodrilo se come al que tiene más. Por lo tanto, esto que está aquí es el mayor y esto es el pequeño. Entendiendo la simbología, traten de explicarme qué querría decir esto. Si estas son las abscisas y el 3 es este 3 y este 3, y ustedes saben que el cocodrilo se come al más grande, a donde hay más, ¿qué creen que les esté mencionando esto que está aquí? En otras palabras, ¿qué región les está mencionando? ¿Les está mencionando la región de la izquierda? ¿Les está mencionando la región de la derecha? ¿O les está mencionando la región que está en medio de los dos 13? Más complicada. La recta de valor absoluto, acuérdense que estas son rayas de valor absoluto, no tiene signo. Por lo tanto, hay un 1 a la izquierda y un 1 a la derecha, pero ninguno es más chico que el otro, porque es 1 y 1. En otras palabras, es un salto de rana y un salto de rana. Ya no estoy pensando en negativo y positivo,
Estoy pensando es que hay una distancia de 1 y luego hay una distancia de 2 y una distancia de 3. Entonces, espérenme tantito porque es que el 0 está en medio. Hay un salto de 1 para ambos lados. Hay un salto de 2 para ambos lados. Hay un salto de 1 para ambos lados. Hay un salto de 2 para ambos lados. Porque no hay negativo y positivo. Simplemente son saltos para un lado y para el otro. Hay un salto para acá y otro salto para acá. No puedes pensar en negativos y en positivos. Lo que debes de pensar es en más grande o más pequeño. Entonces, si tú piensas en más grande y más pequeño, y te vuelvo a repetir, el cocodrilo se come siempre al más grande. Eso es lo que te indica el símbolo de menor a mayor. El más grande se lo come. O sea, aquí está el más grande y aquí está el más pequeño. Pero si tú lo cambias, resulta que aquí es... Si tú lo cambias, aquí está el más grande y aquí está el más pequeño. Entonces, bajo la conceptualización que es la recta de valor absoluto, y estás utilizando este símbolo, ¿qué región te estoy mencionando? ¿La de la izquierda, la del medio o la de la derecha? Nos menciona los de la izquierda y los de la derecha, ¿no? Exacto, te estoy mencionando izquierda y derecha. ¿Por qué te estoy mencionando izquierda y derecha? Y esa es la conceptualización que tienen que traer del kinder, o si esta no es conceptualización de cálculo diferencial. Resulta que si ustedes se dan cuenta, vamos a analizarlo, voy a borrar todo esto. Estoy diciendo, las abscisas tienen que ser más grandes que el 3, pero en la recta de valor absoluto. ¿Cuál es la recta de valor absoluto? Es una recta que no tiene signos. Y entonces, las abscisas que son más grandes que 3, si tú te das cuenta, el 4 es más grande que 3, el 5 es más grande que 3, el 6 es más grande que 3, el 7 es más grande que 3, el 5 es más grande que este 3, el 6 también. Entonces, las regiones que te estoy diciendo es la de la izquierda y la de la derecha. Y bajo esa conceptualización, entonces el dominio es desde menos infinito, porque son los que están a la izquierda, hasta exactamente el menos 3. Toda esta región de la izquierda es porque tú sabes que este es menos 3, aunque no tenga signo a la de valor absoluto. Y va a ser unido con exactamente 3 hasta más infinito, que te están diciendo la región de la derecha, pero con respecto al 3 que está a la derecha, y tú sabes que ese 3 es positivo. Entonces, lo que aquí manejamos es que cuando hay unas raíces, entonces forzosamente debes de entender cuál es la parte importante de la raíz. Conclusión: f de x igual a x cuadrada más 5x menos 8. ¿Hay raíces? Conclusión: el dominio es desde menos infinito hasta más infinito. Y el rango también. ¿Por qué? Porque puedes sustituir cualquier número, cualquiera, negativo, positivo o cero. Puedes sustituir cualquier número y no hay problema. En el único donde sí hay problema es cuando tú tienes una f de y. Acuérdense que esta es la variable independiente, ¿no? Cuando tú tienes una f de y que es y cuadrada menos 16 y que aquí estás tomando el negativo, ahí sí hay problema. ¿Por qué hay problema? Porque lo primero que tienes que decir es, a ver, para el dominio, lo que tú tienes que analizar es el radicando. Y el radicando debe de ser positivo, más grande o cero. Y entonces lo que tú haces es la operación inversa, y con operación inversa te va a quedar y cuadrada mayor o igual que 16. Y luego vuelves a aplicar la operación inversa y te va a quedar y es mayor o igual que 4. Pero como son dos resultados, necesitas escribir el valor absoluto. Y si escribes el valor absoluto, te vas otra vez a la recta donde aquí es 0, a la izquierda hay un 4 y a la izquierda hay un 4. Y entonces tienes que verlo por regiones. Eso que está ahí es la región de la izquierda, la región de en medio o la región de la derecha. ¿Cuál es?
izquierda y derecha, otra vez. Entonces tu dominio es desde menos infinito hasta menos 4 exactamente, porque aquí viene un igual, unido con más 4 hasta más infinito. Pero solamente cuando hay raíces. Si no hay raíces no pasa nada, no hay ningún problema. Pero cuando hay raíces es un rollo. Bueno, no tanto. Nada más hay que entender el concepto de lo otro que te decía. Y entonces la pregunta es, oiga maestro, ¿y entonces el rango? Y el rango, pues está más fácil. Fíjense bien, ¿eh? Piénsenlo un poquito. Si ustedes saben la definición de radicación, la radicación es, calcula qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz, te dé por resultado el radicando. Acuérdense de todo lo que saben de su vida. ¿Cuál es el primer valor que puede tener una raíz cuadrada? ¿Cuál es el valor más pequeño que puede tener una raíz cuadrada? No te oye, dime. ¿El 1? No, porque si tú obtienes raíz cuadrada de 1, es 1. Pero pregunto, ¿hay valores más pequeños? ¿Es el 4? No. Piensen nada más en radicación. Piensen nada más en radicación. ¿Pueden obtener la raíz cuadrada de 1? Sí. Pero si tú te pones a pensar, existe un número más pequeño que el 1, y el número más pequeño que el 1 es un cuarto. Y la raíz cuadrada de un cuarto es un medio. Entonces, el valor más pequeño no es 1, sino es más abajo. ¿Cuál es el valor más pequeño que puede tener una raíz cuadrada? No importando ¿El 0? El 0, exacto. Porque la raíz de 0 es 0. ¿Por qué? Porque si multiplicas 2 veces al 0 te da 0. Eso quiere decir que cuando ustedes tienen una raíz, no importando cuál sea la raíz, el valor más pequeño que van a tener es exactamente en 0. Pero, este signo es de la variable dependiente. Por lo tanto, como el signo negativo es de la variable dependiente y la variable dependiente son ordenadas, eso quiere decir que en la ordenada lo que ustedes quieren es todo lo de abajo. Y si es todo lo de abajo, entonces el rango no comienza en 0, sino el rango comienza en menos infinito y el último valor que van a obtener es el 0. Pero porque aquí estoy diciendo negativo. Les voy a cambiar, se los voy a poner aquí arriba. Si yo les escribo una f de y que sea más raíz cuadrada de y cuadrada menos 25, allá cambia, porque yo quiero los valores positivos de la función, o sea, quiero las ordenadas positivas. Y eso quiere decir entonces que el rango es desde exactamente 0 hasta más infinito. ¿Por qué? Porque lo que ahora quiero son los valores positivos. Y hace rato quería los valores negativos. Entonces, si quiero los negativos, el rango es de menos infinito a 0. Y si quiero los positivos, el rango es de 0 a más infinito. Pero lo que debo de analizar es el signo. En el caso específico de lo que le he dado a mis grupos, yo no analizo las raíces, sino yo me voy a hacer la gráfica. Entonces, si ven los videos que tengo en mi canal, todas son gráficas, son puras gráficas. Para calcular dominio y rango son puras gráficas. Recordando todo lo que era geometría analítica. ¿Sale bien? Bueno. Pues vuelvo a repetirlo porque no lo grabé. Si ustedes tienen una función que es una división, ahí el problema es que ustedes saben que un número no se puede dividir entre 0 porque se crea una indeterminación. Entonces, para poder saber cuál es el dominio, recuerden que el dominio son todas las abscisas, y todas las abscisas ya habíamos dicho que es la variable independiente. Entonces, el único problema es el denominador. Por eso, toman al denominador y lo igualan a 0. ¿Por qué 0? Porque saben que esto no lo quieren, eso no puede ocurrir. Entonces, simplemente conocer operaciones inversas. Aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división. Y entonces ustedes saben
que la abscisa 9 séptimos les va a causar que haya un denominador que sea 0. Y eso yo no lo quiero. Por eso el dominio son todos los números reales, exceptuando el punto donde existe la indeterminación. Y con eso ustedes ya declararon el dominio. Y por lo tanto, entonces, el rango sería algo similar. Si ustedes se dan cuenta, las operaciones me van a causar que no exista ese punto donde es 9 séptimos. Y por lo tanto, lo que tienen que hacer es ver un poquito antes. Si se dan cuenta que si aquí sustituyo 9 séptimos me da 0. Entonces nunca les va a dar la ordenada. Entonces sustituyen un poquito antes. Y si sustituyen un poquito antes, pueden decir que la abscisa sea 8 séptimos. O también puede ser un poquito después, y entonces la abscisa tiene que ser 10 séptimos. Y entonces, el valor de la ordenada cuando la abscisa es 8 séptimos se calcula como 3 por 8 séptimos menos 5 dividido a 7 por 8 séptimos menos 9. Espero que me vayan captando, porque necesito que entiendan qué es lo que voy a calcular. Vuelvo a repetir, no puedo saber qué pasa en 9 séptimos, porque 9 séptimos si sustituye, se crea una indeterminación. Y al crearse una indeterminación, no voy a poder obtener el valor. Por eso el rango lo voy a calcular sustituyendo un valor de la abscisa un poquito antes de 9 séptimos está 8 séptimos, o una que esté un poquito después, que va a ser 10 séptimos. Para saber más o menos cuál es el punto que debo de quitar. Porque ese no va a existir, pues va a ser ahí algo que no existe. Y entonces, a la par, vamos a calcular el valor de la ordenada cuando la abscisa es 10 séptimos. Disculpen, ahí me equivoqué. Escribí 10 novenos en lugar de 10 séptimos. Cometí una imprecisión. Suele ocurrir, me distraigo. Y eso va a ser un 3 que multiplica a 10 séptimos menos un 5 entre un 7 que multiplica a 10 séptimos menos un 9. Esto que estoy haciendo se llama también límites laterales, que en algún momento se los va a explicar su maestra. Y entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues básicamente debo de hacer multiplicaciones. Y si básicamente hago multiplicaciones, entonces la ordenada cuando la abscisa es 8 séptimos es, aquí me da 24 séptimos. Se los voy a hacer por las piedritas para que no sufran. 24 séptimos. Pero le estoy restando 5 enteros, y 5 enteros ustedes saben que son 35 séptimos. Y aquí esta multiplicación por jerarquía de operaciones, el 7 con el 7 se divide, me queda 1, y 8 menos 9 me da menos 1. En la otra, el valor de la ordenada cuando la abscisa es 10 séptimos, si yo multiplico, me van a quedar 30 séptimos, menos el 5 enteros que expresado en expresión racional, tengo un 35 séptimos, y aquí ocurre que este con este se divide, me da 1, 1 por 10 me da 10, y 10 menos 9 me queda 1. Por lo cual, aplicando la ley de la resta en ambos casos, ley de la resta de ambos casos y de una vez la respectiva ley de los signos, entonces el valor de la ordenada cuando la abscisa es 8 séptimos es 24 menos 35, por ley de la resta es menos 11, pero por ley de los signos es 11. Entonces aquí me quedan 11 séptimos.
Y el valor de la ordenada cuando la abscisa es 10 séptimos, aquí es menos 5 séptimos y se queda menos 5 séptimos. Acuérdense que todas las funciones se grafican, ¿eh? Estoy aquí graficando para que me entiendan lo que les quiero dar a entender. El valor de la abscisa o la variable independiente es f de n, habíamos dicho, ¿no? Sí, f de n. Y la ordenada se representa con fn. A ver si me están captando. Díganme, por favor. Esto que está aquí, los dos juntos, ¿qué me está representando? Las abscisas y las ordenadas. Exacto. Me está representando la abscisa y la ordenada de un punto. Aquí también. Este que está acá me está representando la abscisa y la ordenada, pero de otro punto. Entonces, lo que estoy haciendo es que por aquí hay un 8 séptimos. ¿Saben que 8 séptimos es casi 1? Es un poquito después de 1 y 11 séptimos es un poquito antes de 2. Por lo tanto, por aquí está el punto A. Y el punto B son 10 séptimos que no llega a 1 y son menos 5 séptimos que tampoco llega a 1 y por aquí está el punto B. Acuérdense que no deben de perder de vista que es una interpretación. Entonces, este que está aquí, chiquillos, es un lugar geométrico. Y ese lugar geométrico, acuérdense que el lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. Entonces, este lugar geométrico que todavía no saben graficar, porque les vamos a enseñar a graficar hasta que veamos asíntotas. Asíntotas la van a ver como dentro de 3 semanas aproximadamente. Entonces, quiere decir que, si ustedes se acuerdan, les dije, el dominio va a tener una abscisa que nunca va a ser 9 séptimos. Y si ustedes se acuerdan, si ustedes observan, el 9 séptimos está entre el 8 séptimos y el 10 séptimos. ¿Por qué hice lo que acabo de hacer? Porque me hace falta que calcule el rango. Y el rango también van a ser todos los reales menos un punto. Perdón, menos una ordenada. ¿Tienen más o menos la idea de cuál es la ordenada que no puede ser? ¿Podría ser menos 5 séptimos? No, porque esa sí es, si te das cuenta, esto es un punto. Ese sí existe. Tampoco puede ser 11 séptimos porque sí existe. Acuérdense que estos son puntos. Y lo que estoy diciendo es que el rango no existe porque acuérdense que dio una indeterminación y la indeterminación no puede ser. Y por eso les decía, no puedo sustituir el 9 séptimos porque el 9 séptimos no me va a dar ningún valor porque es una indeterminación. Entonces lo que hice fue sustituir antes y sustituir después para ver qué ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Que me da 2 puntos. Este primer punto que está antes y este segundo punto que está después. O sea, la indeterminación ocurre a la mitad de 8 séptimos y de 10 séptimos. ¿Dónde ocurre la indeterminación? En 9 séptimos. Pero eso estoy hablando del dominio. En el rango, ¿dónde creen que esté ocurriendo la indeterminación? ¿Puede ser en todos los números que están? No, porque nada más quiero un punto donde haya la indeterminación. Y lo importante es que entiendan lo que estoy haciendo, ¿no? Porque si no pareciera que nada más estoy haciendo operaciones con calculadora. Y no. ¿En 6 séptimos? ¿Por qué en 6 séptimos? Bueno, a mí lo que se me ocurrió nada más fue restar ambas ordenadas. Ok, muy bien. Pero si tú te das cuenta, te lo voy a poner acá en ordenadas, ¿eh? Esta ordenada son 11 séptimos. La otra ordenada es en menos 5 séptimos. ¿Sale bien? Y les acabo de decir, ahí fue donde se me perdieron, les acabo de decir que en la abscisa la indeterminación está a la mitad.
Por eso utilicé uno un poquito antes y utilicé uno un poquito después, porque la indeterminación está a la mitad y la mitad son 9 séptimos. Acuérdense que eso lo calculé de por acá. La indeterminación está en 9 séptimos. Entonces, con todo lo que ya les expliqué y lo que acabo de dibujar ahí, ¿dónde creen que esté la indeterminación pero en la ordenada? ¿Está bien restar? Sí, por ahí va. Pero no solamente restar. Y eso también es un concepto de geometría analítica. Así que si no saben, los voy a golpear. No, no es cierto. La indeterminación está a la mitad y la mitad de estas ordenadas no es 6 séptimos. ¿Cuál es la mitad de las ordenadas? ¿8 séptimos? ¿Cómo supiste que es 8 séptimos? Porque hay una diferencia de 6 y pues agarré la mitad y el 5 le sumé 3 nada más. Ok, por ahí va el asunto. Sí tienes que tomar la mitad, pero debes de tomar la mitad de este, porque acuérdate que estás buscando punto medio. Y si tú te acuerdas en punto medio, lo que hacíamos en punto medio era este más este. Ese más ese por salir de la resta te da 6, pero lo divides entre 2 y te da 3. Por lo tanto el punto medio está en 3 séptimos. Y si te das cuenta, para acá son 8 y para acá son 8. 8 séptimos obviamente, ¿no? Entonces el rango son todos los reales menos la ordenada que es 8 séptimos. Y como, perdón, la ordenada que es 3 séptimos. ¿Y cómo que sé que es 3 séptimos? Porque es el que está a la mitad. Y para que supieras eso, tuviste que agarrar un valor de la abscisa antes y un valor de la abscisa después, para que el que esté a la mitad es este que calculaste por acá. O sea, solamente estoy buscando el punto medio considerando los puntos de al lado, que es el punto A y el punto B. Eso es lo que ocurre cuando tienes una división. Conclusión: si no tienes raíces y no tienes divisiones, el dominio y el rango son todos los reales, de menos infinito a más infinito. Pero si tienes una raíz, tienes que hacer una desigualdad. Se lo voy a escribir aquí para que ya quede completo. Si tú tienes una raíz, entonces el radicando debe de ser mayor o igual que 0. Y si tú tienes una división, lo que debes de ver es el denominador. Y el denominador lo debes de igualar a 0 para saber dónde está la indeterminación. Serían las únicas dos situaciones que te llevan a un dominio y a un rango que no es tan fácil. Obviamente ahí viene la complicación, que las funciones se grafican. Entonces, en lo particular, yo no analizo esto que te estoy explicando, esto yo no lo doy en clase, porque yo me voy luego a gráficas. Y con las gráficas es más fácil que te des cuenta del dominio y el rango, porque a final de cuentas vas a tener que hacer gráficas y eso lo vas a ver en funciones. Entonces yo en mis clases lo que hago es conceptualización, y si no entienden la conceptualización no van a entender nada. Entonces, a mí me está diciendo, tienes que calcular esto. Ah, sí, qué padre, ¿y eso qué es? No sé qué sea. Ok, vamos a empezar con esa parte. Díganme por favor, ¿qué quiere decir esta F? ¿Qué quiere decir esta F? ¿Qué es la misma que esta F? ¿Y qué es la misma que esta F? ¿Qué quieren decir esas tres Fs? ¿Qué quieren decir esas tres Fs? Quiere decir que es una función. ¿Pero qué quiere decir que es una función? Quiere decir que es una definición basada en operaciones. Que todas las operaciones van a estar aplicadas a la variable independiente, que solamente va a haber un resultado y que se puede graficar. Eso quiere decir función. Entonces, les voy a desmenuzar las partes. Definición basada en operaciones quiere decir que hay una división y que hay una resta. Operaciones a la variable independiente quiere decir que la variable independiente es la X. No sé si ya se dieron cuenta de algo. Aquí no hay X. Aquí no hay X. ¿Por qué? Porque las operaciones deben de estar aplicadas a una variable.
Y en el único lugar donde yo veo con mis ojitos de la cara que hay operaciones es aquí. Aquí no. Oiga, maestro, pero si hay operaciones, aquí hay una resta, y aquí hay una división, y aquí hay una suma. Sí, pero deben de ser a la variable independiente. Entonces, de lo que yo veo aquí, la variable independiente es sobre la que se aplican las operaciones. Aquí está la variable sobre la que aplico la resta y sobre la que aplico la división. Y entonces, debe de haber un solo resultado. Como no hay raíces, no hay problema, porque el solo resultado es solamente cuando hay raíces y que es suma o resta. Hay que graficar, pues eso ahorita no tiene mucha importancia. Entonces, de lo que les acabo de explicar, les mencioné que esta es una función, esta es una función y esta es una función. Pero donde está definida la función, definida, acuérdense que es una definición basada en operaciones. Aquí es donde está definida. Y aquí es donde me doy cuenta que hay una variable independiente. ¿Por qué? Porque a esta variable es a la que le estoy aplicando las operaciones. Aquí veo la definición y aquí veo la variable independiente. Y entonces viene la pregunta. ¿Qué es la h? Una variable. Pero ahora yo te pregunto, si esta ya me dijiste que es una variable, yo te pregunto, ¿esa es la variable independiente? Y entonces, como tú me dices, ¿es la variable dependiente? Pues no. ¿Por qué no es la variable dependiente? Porque a ti te enseñaron que el resultado de las operaciones a la variable independiente, esta junta es la que se llama variable dependiente, porque es el resultado de las operaciones. Pero si tú te das cuenta, este no es el resultado de una operación, es una variable. O sea, es cualquiera. Simplemente es una variable más. Y ya. Por eso es importante que vayan identificando por qué se llama una y de la otra. Es la conceptualización lo importante. Y entonces, esa h es una variable más. ¿Por qué no es la variable dependiente? Porque la variable dependiente forzosamente es el resultado de aplicar todas las operaciones a la variable independiente, a la definición. Y entonces, la pregunta más cruel y más fuerte, díganme entonces, por favor, ¿qué es A más H? La palabra que tú dijiste, binomio, ese es en álgebra, pero no estoy en álgebra, estoy en cálculo diferencial. Por lo tanto, si es un binomio, sí, pero en álgebra. Aquí, ¿cómo se llama? ¿Conjunto? ¿Cómo? ¿Podría ser un conjunto? No, Sí. porque conjunto es de probabilidad y estadística. Les voy a decir, A más H se llama argumento. ¿Sale bien? Ahí es donde deben de entender esa dualidad que les quise decir desde hace un rato. La abscisa tiene que ver con la variable independiente y tiene que ver con el dominio. Pero, y aquí hay que agregar, ¿no? ¿Qué es la abscisa? La abscisa es un número. Es un número que se grafica en el eje horizontal. Y la ordenada también es un número que se grafica en el eje vertical. Pero la ordenada pertenece a la variable dependiente. Y ya vimos que tiene que ver con los rangos. Pero falta agregar algo. Cuando no es abscisa y es otra cosa, entonces se denomina argumento. Y cuando no es una ordenada, o sea, cuando no es un valor que se obtiene después de hacer todas las operaciones, entonces ya no se llama ordenada, sino lo que se llama es imagen. Que ahí son nombrecitos que se tienen que aprender bien, porque si no se van a estar confundiendo a cada rato. Entonces, conclusión. ¿Por qué se llama argumento? Porque no es número. Pero entonces, ¿qué se hace con los argumentos? Pues los argumentos se sustituyen en la variable independiente. ¿Qué se hace con las abscisas? Aquí vale la pena decirlo. ¿Qué hago con las abscisas? Pues con las abscisas se sustituye en la variable independiente. ¿Qué hago con los argumentos?
Pues también se sustituyen en la variable independiente. ¿Y cuál es la variable independiente? Donde está la definición de las operaciones. La definición de las operaciones aplicadas a una sola variable, esa es la variable independiente. Y entonces, si ya me van entendiendo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es... ¿Qué quiere decir f de a más h? Ay, disculpen. F de a más h quiere decir que este argumento lo debes de sustituir en la variable independiente donde está definida la operación. En otras palabras, lo que tengo que hacer, mi definición es 1 entre x menos 2. Pero este argumento lo voy a sustituir únicamente en la variable independiente. Por lo tanto, si lo voy a sustituir únicamente en la variable independiente, lo que debo de escribir es a más h, que está reemplazando a mi variable independiente, y luego el menos 2. Va de nuevo. El argumento lo sustituyen en la variable independiente donde está la definición basada en operaciones. Por eso cambiaron en lugar de la x el a más h. Eso es lo que están haciendo. Y luego, siguiente pregunta. ¿Esto cómo se llama? Conceptual, ¿no? ¿Este cómo se llama? Se llama también argumento. ¿Por qué se llama argumento? Porque se va a sustituir en la variable independiente. Y acuérdense que los únicos nombres que pueden ser es o se llama abscisa para dar ordenadas porque son números, o se llaman argumentos para dar imágenes. O sea, la abscisa y la ordenada son números. Aquí lo voy a describir. La abscisa y la ordenada son números, pero el argumento y la imagen son funciones, polinomios o términos. Y ahí es donde deben de captarle, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hago con los argumentos? Pues los sustituyo en la variable independiente. Y si yo los sustituyo en la variable independiente, quiere decir que tu función es 1 entre x menos 2. Esa es la definición basada en operaciones. Pero tienes que quitar la variable independiente porque en ella vas a sustituir al argumento. Y entonces viene la pregunta, ¿aquí debo de sustituir algo? No. No, ¿por qué no? Porque simplemente es una variable más, pero no tiene nada que ver con la función. La función es la que te dice, sustituye el argumento o la abscisa en la variable. Pero si no hay función, simplemente déjalo así y ya, se acabó. Y entonces, ¿qué debo de hacer con esto? No sé si se acuerdan que les había mencionado lo que es una operación. ¿Qué es una operación? Una instrucción. Y una instrucción es hazlo. Yo les pregunto, ¿allá hay operaciones? ¿Qué operaciones ven? Una resta, una suma, una división. Como hay operaciones, las deben hacer. ¿Saben hacer operaciones? Pues háganlas. Entonces simplemente el primer concepto importante es, tienes que sustituir argumentos en las variables independientes. Tienes que sustituir argumentos en la variable independiente. Ese es el primer concepto. Segundo concepto, ya que terminaste de sustituir, pues haz lo que dice ahí. ¿Qué es lo que dice aquí? Resta, divide, divide, suma, resta, resta, divide. Eso tienes que hacer. Pero obviamente tienes que hacerlo con todo lo que tú ya sabes de álgebra, ¿no? Y lo que sabes de álgebra es lo que yo ya les había enseñado el semestre pasado. ¿Qué es lo que tengo que empezar? Jerarquía de operaciones. ¿Cuál es la operación que hago primero?
Pues como hay una raya de fracción, primero debo de hacer las operaciones que están en el numerador y luego las que están en el denominador. Y si ustedes se dan cuenta, la operación que está en el numerador es una resta de números racionales. Y si hay una resta de números racionales, lo que deben de obtener primero es el mínimo común múltiplo. Y si obtienen el mínimo común múltiplo, espero que se acuerden, el mínimo común múltiplo es el producto de todas las bases que están en el denominador, por lo tanto solamente es el producto de los dos denominadores. Y si dividen mínimo común múltiplo entre el primer denominador, lo que va a ocurrir es que es como si estuvieran dividiendo el primer factor entre el denominador y el resultado es el segundo factor. Por lo tanto, el resultado de la división de este denominador, perdón, de este mínimo común múltiplo entre este denominador es el a menos 2. Y luego le van a restar, porque aquí dice restar, luego le van a restar una multiplicación, porque aquí dice multiplicación, hay que indicar la multiplicación de este mínimo común múltiplo entre este denominador. Y eso quiere decir que si dividen este entre este les da la unidad y solamente les queda este de factor. Por lo tanto, este factor por 1 sigue siendo lo mismo y entonces quiere decir que aquí me va a quedar un a más h menos 2. Y obviamente la h de abajo pues sigue siendo la h de abajo. Y entonces, si se dan cuenta con sus ojitos de la cara, aquí hay una propiedad distributiva. Entonces realizan la propiedad distributiva y con la propiedad distributiva se van a dar cuenta que este de aquí y este de aquí son términos semejantes. Y se van a dar cuenta también que este de acá y este de acá son términos semejantes. Por lo tanto, con el concepto de términos semejantes y utilizando obviamente la ley de la resta, porque si ya se dieron cuenta tienen diferente signo, entonces les va a quedar que esto es mínimo común múltiplo a más h menos 2 que multiplica a menos 2, acá hay un h y de todo lo que mencioné que hay que hacer allá arriba, pues resulta que esta a y esta menos a me da 0, este menos 2 y este menos 2 debido a que hay una propiedad distributiva me da más 2, también me da 0, entonces lo único que me queda por aquí es un menos h. Y entonces, disculpen que ya no me quepa tanto, lo único que deben de hacer es una división de números racionales. Y la división de números racionales, ustedes ya se la saben, porque tienen que realizar la multiplicación de los extremos, multiplican este extremo por este extremo y luego multiplican este medio por este medio. Por lo tanto, les va a quedar la multiplicación de los extremos es un menos h y la multiplicación de los medios es un h que multiplica a más h menos 2 y que multiplica a una menos 2. Y si ustedes se dan cuenta con sus ojitos de la cara, esta h se puede dividir entre esta h y por lo tanto les voy a escribir el resultado del otro lado porque ya no me alcanzó el espacio, disculpen. Y entonces al hacer la división, al dividir, les queda entonces que esto es por ley de los signos un menos, un 1 en el numerador y en el denominador les queda una más h una a más h menos 2 multiplicado por un a menos 2. Y como ya no hay operaciones que hacer y como no hay exponentes negativos y no hay raíces en el denominador, pues ya quedó ahí. Y que es el resultado que está aquí en lo que les mostró. Obviamente hay que verlo con las demás funciones, ¿no? Tienes que hacer lo mismo con las demás funciones. ¿Sale bien?